Buenos días, nos encontramos en el ICIA con Carlos Álvarez, que nos va a explicar el ensayo que han realizado para estudiar el comportamiento de los aspersores que se utilizan principalmente en la isla de La Palma. ¿En qué consistió este ensayo, Carlos? Hola María, ¿qué tal? Pues mira, probamos los principales aspersores que se utilizan ahí en Platanera, aunque también se utilizan en otros cultivos, y fundamentalmente uno que llaman de 400 litros hora, otro equivalente que llaman 800 litros, este que por lo menos tiene algo escrito, que es el Merjo, y este que ponen en los bordes, que riega a 180 grados, y el objetivo era evaluar el comportamiento hidráulico, que básicamente es ver cómo trabaja a distintas presiones, qué caudal es el que aplica, y después cómo distribuye el agua en la superficie, o sea, cómo riega. ¿Y cómo evaluaron los aspersores? Bueno, pues lo primero que hicimos fue estar separado en dos partes. Una parte en la que evaluamos lo que es la curva caudal-presión, que básicamente los pusimos 5 de cada uno de los aspersores. Los probamos en el banco de pruebas a distintas presiones y en cada una de esas presiones pues medíamos el caudal que aplicaba. Así vamos a tener una información valiosa de saber que a determinada presión pues aplica esta cantidad de agua. Como no son autocompensantes, pues a distintas presiones aplican distintos caudales, ¿vale? Y una segunda parte en la que evaluamos cómo distribuye el agua, es decir, la pluviometría, es decir, las gotas alrededor de cada uno de esos aspersores. Vale, ¿y encontraron algún tipo de problema en estos aspersores? Bueno, el principal problema que encontramos en uno de ellos, que es estos que tienen los bordes redonditos, tanto los de 800 como los de 400, a veces en la propia extrusión del material se ve que dejan una pequeña rebaba y eso afectaba muchísimo el caudal. Entonces, para tener una distribución uniforme del agua es fundamental que esa rebaba se le quite, porque si no, la distribución va a ser muy mala. Los que tengan eso van a aplicar mucho menos agua que los que no lo tengan. Es decir, que el propio agricultor cuando los compre, si ve la rebaba con una limita, la quite y ya Sí, está. exacto. Eso sería lo ideal, para que por lo menos sean todos uniformes. Vale, y como me dices que la cantidad de agua emitida varía con la presión, ¿qué diferencias has visto en los aspersores más utilizados de 400 y 800 litros? Pues por ejemplo el de 400 a 1 bar aplica aproximadamente unos 300 litros, pero si lo pones a 3 bar puede llegar hasta unos 500, con lo cual es una variación, un rango bastante amplio. Y el de 800 pues bastante más, está en torno a 1 bar a 550 litros hora, y si lo pones a 3 bar pues llega a casi 900 por ahí aproximadamente. En el informe está todo detallado. Con lo que concluimos que es muy importante saber la presión a la que estamos regando. Exacto. Para saber qué agua estamos aplicando. Exactamente. Bueno, Carlos, y a raíz de este informe, ¿qué recomendaciones le podemos dar al agricultor para su día a día en el campo? Bueno, lo primero es que muchas veces ya ellos lo saben, pero que la rebaba esa hay que quitársela para que todos apliquen aproximadamente la misma cantidad de agua, y que el sistema de riego tiene que estar bien diseñado para que la presión que le llegue sea similar a todos, porque si no, sabemos que van a aplicar distinta cantidad de agua, unas plantas van a recibir más agua que otras. Y por último, que lo que es la pluviometría es excesiva, así que tenemos que ajustar el tiempo de riego, es decir, si vemos que el suelo le cuesta tragar el agua, digamos, pues hay que dar pulsos de riego, es decir, cantidad de agua, tiempos pequeños de riego, para que eso no se encharque, porque eso es un estrés para la planta. Y si el suelo es más arenoso, que drena muy bien, pues entonces a lo mejor los pulsos pueden ser más largos. Vale, yo entiendo que si el suelo es arcilloso tienes que hacer más riego de menos cantidad, pero en el caso de las redes de riego que van por dula, eso no es posible. Claro, efectivamente, ahí tienes la complicación de que tienes el riego, o sea, el agua te llega pues una vez a la semana, 10 días o lo que sea, y entonces no puedes jugar con voy a regar menos o más, porque el agua o la pierdes o ya después tienes que esperar el tiempo que te toque para regar. Entonces, en esos casos, evidentemente, tienes que regar el tiempo que corresponda, y es verdad que la planta se va a estresar más y demás, pero existen también otros casos en los que la gente tiene, los agricultores tienen a lo mejor depósitos, y en ese caso, si tienes un estanque o lo que sea, pues sí que puedes regular los tiempos de riego y modificarlos para que no tengas ese estrés en las plantas. Pero y de cara ya a mucho futuro, lo que recomendaríamos sería que se cambiaran las redes de riego para poder usarlas a demanda. Sí, eso sería lo ideal. Hoy en día, evidentemente, hay todo tipo de tecnologías para que las redes sean por turnos o por telecontroladas y demás. Pero evidentemente hay que cambiar muchas cosas antes. No solo es las redes, sino el propio sistema de riego. Evidentemente, un sistema de riego por goteo es muchísimo más eficiente que
que estos aspersores y además la administración tiene que haber agua, o sea, tiene que haber muchas... Por eso decía que de cara a futuro. Exacto, sí, claro. Pero bueno, que por ahí van las cosas. Eso, la escasez de agua es el día a día que vamos a vivir, o sea que... Sí, ¿no? Las subvenciones que vienen de Europa siempre van hacia usos más eficientes del riego y nos irán limitando por ahí también. Exacto, en Tenerife, por ejemplo, hay muy poca aspersión y hace años era o manta o aspersión en los años 90 y tal, y todo ha ido cambiando. En Gran Canaria lo mismo, incluso antes que nosotros. A medida que va habiendo cada vez menos agua, pues hay que pasar a sistemas más eficientes, y por ahora el más eficiente, comparando todo esto, es el goteo. Pues bien, muchas gracias. Nada.